Bienvenidos a la clase número 3 de materiales magnéticos de la asignatura de Física 2 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Terminaremos en esta clase de desarrollar el apunte de electricidad y magnetismo en su capítulo número 8. Muchas gracias y suerte. ¿Por qué es importante saber si un toroide tiene sección delgada o no? Básicamente, en los casos en que el toroide puede tomarse como delgado, se dice que el campo de inducción magnético B es uniforme a lo largo de toda la sección. En otras palabras, el flujo magnético es la integral de B por diferencial de S a lo largo de toda la sección. Para analizar todas estas preguntas, consideremos un toroide de tipo anillo de Rowland, de radio medio R sub M, sección cuadrada del lado A, de un material ferromagnético de permeabilidad equivalente mu, con N espiras arrolladas y distribuidas uniformemente, por el cual circula una corriente I, definiendo el radio interno para este anillo como el radio medio menos A sobre 2 y el radio externo como el radio medio más A sobre 2. Recordando entonces las consideraciones que debemos hacer para la resolución, tenemos que la primera de ellas dice que la integral sobre una curva cerrada de H por diferencial de L es igual a la fuerza magnetomotriz N por I, que es la expresión generalizada de Ampère. La segunda es que el flujo magnético es igual a la integral de superficie de B por diferencial de S. No olvidemos tampoco la relación constitutiva del material magnético en consideración. Considerando entonces la expresión de Ampère generalizada como la integral sobre una curva C cualquiera de radio R comprendido entre el radio interno y el radio externo del toroide, de H por diferencial de L, que es igual a N por I, podemos determinar que la fuerza magnetomotriz N por I es numéricamente igual al producto del vector H por 2πr. Por lo tanto, el vector H será el producto de N por I dividido 2πr. Con esta expresión de H hallada y considerando la relación constitutiva de los materiales, podemos decir que el campo magnético de inducción B para todos los radios R comprendido entre el radio interno y el radio externo es numéricamente igual al producto de mu por N por I dividido 2πr. Reemplazando entonces en la expresión del flujo magnético el recién hallado valor de B para todos los radios comprendidos entre el radio interno y el radio externo, y considerando a nuestro diferencial de S como diferencial de R por diferencial de Z, podemos hallar una expresión integral. Expresión integral que depende de diferencial de R sobre R, cuya integral, sabemos, es un logaritmo. Por lo tanto, el flujo queda determinado por el producto de mu por A por N por I dividido 2π por el logaritmo natural del radio externo sobre el radio interno del toroide. ¿Cuán alejado estará entonces el valor del flujo dado por esta última expresión logarítmica en relación al valor del flujo considerado como el producto de B por S? Esta pregunta la podemos contestar definiendo la diferencia relativa porcentual para los flujos calculados por las dos expresiones. Definiendo un gráfico XY en el que las abscisas se corresponden a la relación Rm sobre A y las ordenadas al valor de la diferencia relativa porcentual, vemos que cuando la relación Rm sobre A es mayor o igual a 3, la diferencia relativa porcentual se incrementa por encima del 1%. Por lo tanto, de esta interpretación podemos decir que un toroide es delgado si su radio medio es al menos 3 veces el lado de la sección A.
En otras palabras, considerando un radio medio mayor a 3 veces el valor de la sección A, estamos en condiciones de decir que el error cometido es menor al 1%. Con las consideraciones del toroide delgado, vamos a resolver ahora un circuito con entrehierro estrecho y un material lineal. Para eso consideraremos un toroide de radio medio R sub M y sección delgada cuadrada del lado A, con un entrehierro de largo E alimentado por un arrollamiento de N vueltas por el que circula una corriente I. Este toroide se encuentra construido de un material ferromagnético con permeabilidad magnética equivalente mu. Recordemos entonces las consideraciones a realizar. La primera, sección delgada. La segunda, la expresión generalizada de Ampère, que es la circulación a lo largo de una curva cerrada C de H por diferencial de L, es numéricamente igual al producto de N por I. Y la tercera, la de el flujo magnético, siendo este igual constante a lo largo de toda la superficie. Lógicamente, la del entrehierro estrecho, es decir, mucho más chico que la sección, y la relación constitutiva del material lineal. Analizando entonces la circulación del campo magnético H a lo largo de la trayectoria media en sentido horario sobre el circuito magnético, vemos que existen dos campos, el campo magnético H sub M sobre el material magnético y el campo magnético H0 en el interior. La suma de estos campos afectadas por las longitudes correspondientes es numéricamente igual a la fuerza magnetomotriz N por I del circuito magnético. Teniendo en cuenta la consideración de flujo constante, tenemos entonces que el flujo en el material magnético es igual al producto de B sub M por A cuadrado, mientras que el flujo en el entrehierro es numéricamente igual a B0 por A cuadrado. Es decir que como este flujo se mantiene constante y además la sección es estrecha, es decir, el entrehierro es mucho más chico que A, podemos decir que las secciones en el entrehierro y en el material magnético son numéricamente iguales. Por lo tanto, es condición que el B sub M es igual al B0 en este caso. Teniendo en cuenta entonces la relación constitutiva para nuestro material magnético y la condición de que B0 es igual a mu0 por H0, despejamos los campos magnéticos H sub M y H sub 0 de las expresiones anteriores y volvemos a la expresión de Ampère generalizado, reemplazando los mismos para que esta expresión quede en función del vector B sub M y B sub 0. Con esta nueva expresión de la fuerza magnetomotriz en función de los campos magnéticos, multiplicamos y dividimos por las secciones respectivas los miembros que se suman para no afectar la igualdad, de manera tal que en el numerador de la expresión resultante aparece el término conocido de flujo. Flujo que podemos sacar como factor común. De manera tal que nos queda la ya conocida expresión de Hopkinson para materiales magnéticos. De la expresión de Hopkinson que se encuentra recuadrada, podemos despejar el flujo magnético phi. Como ese flujo es constante, podemos calcular tanto el vector de inducción en el material magnético como el vector de inducción en el vacío. Es decir, con estos datos y las relaciones constitutivas podemos calcular los campos D, H y M respectivamente en los materiales magnéticos. En esta diapositiva generalizaremos el ejemplo visto en la anterior.
Es decir, consideremos un circuito magnético con diferentes secciones delgadas formadas por distintos materiales ferromagnéticos y con entrehierro estrecho. Seguiremos usando como hipótesis las consideraciones que venimos utilizando de sección delgada, ley de Ampère generalizada, flujo magnético constante y por supuesto entrehierro estrecho, como así también la relación constitutiva. Nuestro circuito está constituido además por dos arrollamientos, N1 por el cual circula una corriente I sub 1 y N2 por donde circula la corriente I sub 2. Las dimensiones están esquematizadas en el dibujo. Analizando en forma más pormenorizada la ecuación generalizada de Ampère y la ecuación de flujo constante, vemos que si el material y o sección del circuito no cambian, los campos B y H tampoco lo hacen. En otras palabras, los campos B y H cambian si cambia el material o la sección del mismo. De acuerdo a este procedimiento, vemos que para este tipo de ejercicios es conveniente nombrar de la misma manera los campos B y H en todo tramo donde la sección y el material permanezca constante. De esta manera, analizando con la expresión generalizada de Ampère, es decir, considerando la circulación sobre la curva C en sentido horario del campo magnético H a lo largo de toda la longitud del circuito, podemos escribir que H1 por D2 más H2 por D1 más D2 más H3 por D1 menos E más H0 por E es numéricamente igual a la fuerza magnetomotriz. Reemplazando la ecuación de Ampère generalizada al campo magnético H en función de la relación constitutiva, la nueva expresión queda en términos de B y mu en cada uno de los materiales magnéticos y entrehierro, en tanto que el término correspondiente a la fuerza magnetomotriz está generado por dos bobinados. Fíjense que el bobinado correspondiente al N2 es positivo. Esto es porque la corriente, en este caso, es entrante a la hoja de papel, considerando a esta positiva. Por lo tanto, la corriente I sub 1 al tener sentido contrario es negativa. Recordemos que hemos tomado el sentido de las agujas de reloj para estudiar la circulación como positivo de manera arbitraria. Esto es lo mismo que el sentido de la corriente I sub 2 entrante al plano del papel. Si sobre la anterior ecuación de circulación del campo H en términos de B multiplicamos y dividimos los sumandos por las secciones respectivas en cada una de las longitudes involucradas, vemos que la igualdad, como ya sabemos, no es afectada y es numéricamente igual a la fuerza magnetomotriz que hemos hallado antes. Con la expresión ordenada de esta forma estamos entonces nuevamente en condiciones de generar la ya conocida ecuación de Hopkinson para materiales magnéticos lineales. En este caso, el flujo magnético será la incógnita respectiva. Entonces, con el valor del flujo magnético y la relación constitutiva en términos de el mu sub R relativo, podemos calcular los campos magnéticos respectivos en los materiales magnéticos. Sabiendo además que B0 es mu0 por H0, podemos también calcular el campo magnético H en el entrehierro. Sabiendo entonces los vectores inducción, los vectores campo magnético H, podemos, con la relación constitutiva puesta en términos del vector magnetización, obtener este vector en cada uno de los materiales magnéticos involucrados. ¿Cómo resolvemos los circuitos magnéticos cuando la relación constitutiva lineal de los materiales no es posible ser empleada?
es decir, cuando el material se comporta de una manera no lineal. Estos casos los resolveremos de manera gráfica, con información sobre la curva del ciclo de histéresis del material constituyente del circuito magnético. Como ejemplo de resolución, tomemos un toroide de radio medio Rm y sección delgada, cuadrada, del lado A, como he mostrado en la figura. Además, con un entrehierro estrecho de largo E mucho menor que A. Este toroide se encuentra alimentado por un bobinado de N vueltas por el que circula una corriente I. Además, el toroide se encuentra construido con un material ferromagnético no lineal, es decir, que no se conoce en qué zona se está trabajando del ciclo de histéresis dado de ese material. Por lo tanto, no es posible asignar una permeabilidad equivalente para resolver el problema en cuestión. Las consideraciones a realizar para la resolución de este problema son similares a las que venimos desarrollando en problemas anteriores, con la salvedad que en la relación constitutiva el valor del mu equivalente es desconocido, como se dijo antes. Es decir, entonces, como consideraciones seguimos teniendo sección delgada del toroide, la circulación del campo magnético H por diferencial de L es igual a la fuerza magnetomotriz, el flujo magnético sigue siendo constante y el material ahora es ferromagnético, es decir, conocemos el ciclo de histéresis, pues es no lineal. Sigue siendo válida la relación constitutiva, pero desconocido el valor mu, como se dijo anteriormente. Llamando entonces B sub m y H sub m a los campos de inducción y magnéticos en el interior del material, los cuales serán uniformes en todo el interior del toroide, y además B sub 0 y H sub 0 a los campos de inducción y magnéticos en el interior del entrehierro, resolvemos entonces la circulación del campo magnético H a través de una curva cerrada C, utilizando la expresión ya conocida de Ampère. Recordemos entonces que el sentido de la circulación es positivo en sentido horario, de manera tal que la circulación es entonces H sub m por 2pi por Rm más H sub 0 por la longitud del entrehierro, y eso, como sabemos, es igual a la fuerza magnetomotriz N por I que posee el circuito. Sabiendo entonces que B0 es igual a mu0 por H0, podemos despejar H0 de dicha ecuación y reemplazarla en la ecuación de la circulación del campo magnético H, quedando entonces la expresión en función de H sub m y B sub m, es decir, H sub m por 2pi por R más B sub m por la longitud del entrehierro dividido en mu sub 0 es igual a la fuerza magnetomotriz N por I. De manera tal que en esta expresión que ha quedado podemos despejar el valor de B sub m, es decir, el campo magnético en el material, quedando en función de H sub m como en la expresión recuadrada. Esta expresión recuadrada nos recuerda a la ecuación de una recta, asimilando para esta ecuación de la recta que H sub m es a x como B sub m es a y, de manera tal que el término negativo que acompaña al H sub m no es más ni menos que la pendiente de esta recta, y el término positivo de la expresión es la ordenada al origen. Esta ecuación de la recta recientemente hallada nos permite superponer en la gráfica del ciclo de histéresis a la recta mencionada. Es por eso que existen varias posibilidades para esto. Una de las posibilidades, la más genérica, es la recta roja, en el cual existe una pendiente y una ordenada al origen cualesquiera.
En cambio, cuando la ordenada al origen es nula, es decir, cuando la corriente N por I, la corriente que circula en el bobinado, es numéricamente igual a 0, hace que esta recta exclusivamente pase por el origen de coordenadas. De esta manera, este ejercicio plantea soluciones múltiples, es decir, sobre la recta roja, la solución A, C y D, y sobre la recta punteada en azul, la solución F posible. En términos generales, podemos plantear que, sabiendo la intersección entre la recta y la curva de histéresis, obtenemos información sobre el campo magnético B en el material y el campo magnético H en el material. Con el valor de B en el material podemos calcular el flujo magnético, conociendo la sección del material magnético. Como el flujo debe mantenerse constante, planteamos la igualdad en el entrehierro y también podemos calcular el valor del mismo. Es de hacer notar que el cálculo del flujo del entrehierro es lo que nos permite calcular el valor de B sub 0 en el entrehierro. Como los valores de B son iguales al ser las secciones iguales por tener un entrehierro estrecho, es que podemos reemplazar en la ecuación de la recta anteriormente hallada el valor de B sub 0 como equivalente al valor de B sub m. Consideremos entonces el caso A que venimos analizando para el material ferromagnético, es decir, circuito magnético alimentado por una corriente, pero en este caso, con el punto A, la información es que el material fue saturado previamente. Analizando entonces el punto A, que surge de la intersección de la recta recientemente hallada con los datos de la curva de histéresis magnética del material del circuito, vemos que dicho punto se encuentra en el primer cuadrante. O sea que tanto el B en el material magnético como el H en el material magnético asociado a ese punto son positivos. Es decir, tienen el mismo sentido de circulación. Si analizamos entonces la integral del campo magnético H a lo largo del camino cerrado C en el sentido horario, vemos que el valor de este está dado por el producto de H sub m por 2pi por Rm más H sub 0 por la longitud del entrehierro, siendo este valor el producto de N por I, o fuerza magnetomotriz. Por otro lado, recordemos que estamos trabajando con la expresión de flujo constante, es decir, que la integral de B por diferencial de S no debe cambiar, así sea el flujo considerado en el material magnético como en el entrehierro. Por lo tanto, estas expresiones numéricamente iguales están dadas por el producto de B sub m por el área o B sub 0 por el área. Siendo las áreas iguales, podemos simplificarla y llegar a la conclusión de que el vector B sub 0 en el entrehierro es numéricamente igual al vector B sub m en el material magnético. Por ende, ambos vectores tendrán el mismo sentido de circulación. Otra forma de analizar el sentido de circulación de B0 es considerando que este está dado por el producto de mu0 por h0. Y como el sentido de circulación de h0 es positivo, eso implica que B0 tiene el mismo sentido de circulación que h0. Y como B0 es igual a B sub m también tendrá igual sentido de circulación. Por otro lado, la relación constitutiva de los materiales magnéticos dice que el vector B sub m es numéricamente igual al producto de mu sub 0 por la suma del vector h sub m más m. Es decir, como el vector B sub m es positivo y h sub m es positivo, el vector
M debe tener el mismo sentido de circulación, y esto se entiende porque M es mucho más grande que el vector H sub M. Considerando entonces la ecuación de la recta vista en la diapositiva anterior en su expresión más genérica, coincidente con la expresión b cuadrada, vemos que otra posible solución sobre la misma podría ser el punto C y el punto D. El punto D tiene la particularidad que el material ha pasado por dos magnetizaciones, la magnetización en sentido positivo y la magnetización en sentido negativo, lo cual debería ser un dato del problema. En cambio, el punto C corresponde a un circuito alimentado por una corriente como el que estamos analizando, pero sin magnetización previa, es decir, el punto C está sobre la curva de magnetización inicial del material magnético. Notemos también que la divergencia del vector B es igual a cero. No existen monopolos magnéticos. Y además, el vector B en la relación constitutiva es numéricamente igual al producto de mu0 por la suma de los vectores H y M. Entonces, si aplicamos el término de divergencia a la ecuación constitutiva, logramos saber que la divergencia de H es numéricamente igual a menos la divergencia del vector M. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que las líneas de campo magnético H nacen donde las líneas de campo magnético M mueren. Analicemos ahora el caso del punto F, que corresponde a un circuito magnético alimentado por una corriente I que decrece hasta hacerse nula, cuyo material fue saturado previamente. Este punto F, como vemos, está sobre la línea celeste o azul punteada y corresponde a un punto en el segundo cuadrante. Recordemos que la ecuación de la recta para este punto F surge de anular el término de la ordenada al origen de la expresión de la recta genérica, que es la expresión b cuadrada, quedando entonces una expresión en función del campo magnético en el material, H sub m, con pendiente negativa que pasa por la ordenada al origen. En esta expresión y en esta representación sobre el plano B en función de H, como vemos, el punto F se encuentra en el segundo cuadrante. Esto indica que el vector inducción magnética B es positivo y el vector H sub m es negativo. Aplicando entonces para este caso la circulación del campo magnético H sobre una curva cerrada C, igual que en el caso anterior, considerando el sentido horario como el positivo, vemos que para este caso tenemos que Hm por 2pi Rm más H0 por la longitud del entrehierro es numéricamente igual a 0, pues la fuerza magnetomotriz es nula. En esta expresión se ve claramente que el sentido de H0 y Hm debe ser contrario para anular la circulación del campo magnético sobre la curva C. Como el sentido de H0 lo hemos sugerido positivo, el sentido de Hm debe ser contrario. Por otro lado, sabemos que B0 sigue siendo mu0 por H0, es decir que el campo magnético H y el campo de inducción B0 en el entrehierro tendrán también el mismo sentido. Y además, como la expresión del flujo constante sigue manteniéndose y al simplificarse las áreas, seguimos teniendo que el B en el material magnético es numéricamente igual al B en el entrehierro. Esto indica que el sentido de B0 debe ser el mismo que el sentido de B en el material magnético. Por otro lado, como el B en el material magnético es numéricamente igual al producto de mu0 por la suma de Hm más el vector magnetización, siendo entonces B sub m positivo,
el vector magnetización debe ser positivo, ya que HM es negativo. Recordemos que M es mucho más grande que H sub M. Para culminar entonces el material desarrollado en estas tres clases relacionado con materiales magnéticos, les tengo que recomendar, además de los apuntes de electricidad y magnetismo que hemos desarrollado en estas diapositivas, distintos links. Tres de ellos, para ser más exactos. El primero, el de histéresis magnética, es un link interesante, didáctico. El segundo es un link donde se resuelve un circuito magnético simple a través de la regla de Hopkinson. Y el tercero es un circuito también resuelto por la regla de Hopkinson, pero con entrehierro. Bueno, espero les haya servido este material y por supuesto quedamos a disposición de ustedes a través de cualquier consulta que nos hagan mediante los correos electrónicos. El mío particularmente está en esta diapositiva en la parte superior derecha. Muchas gracias y espero que nos veamos más adelante.